Vamos a ver ahora cómo se mide eso que llamábamos inflación. Y recordar que la inflación es cómo suben los precios, pero cómo suben los precios en general de todo. De manera que para medir la inflación tenemos que medir la subida generalizada de todos los productos de la economía. Hacerlo así es muy difícil, no se puede hacer de todos los productos. Con lo cual vamos a hacer los productos, digamos, que son más de uso común, los más representativos de la compra de los españoles, lo que más les afecta a los españoles, por ejemplo, es una cesta de la compra. Esa cesta de la compra va a ser un conjunto de productos que son de compra habitual o normal, o que son cosas que se suelen comprar, más o menos, pero se suelen comprar, y es un conjunto de productos en los que vamos a medir el precio de todos ellos. Vamos a medir cuánto cuesta comprar esa cesta en conjunto. Dentro de la cesta esa podemos, por ejemplo, poner que un año, por poner algo, un año la cesta cuesta 250 euros. Esa cesta, aunque veáis el dibujito así, no se refiere a cuando vamos a comprar al mercado. Dentro de esa cesta hay productos y servicios. Es decir, ahí hay educación, está el precio de la vivienda, está el precio de la leche, está el precio del ocio, está el precio de la cultura, por ejemplo, de la sanidad. Hay varias cosas en esa cesta, son varios productos, no tiene que ser lentejas, arroz, sino varios productos distintos en el sentido que estoy diciendo. Y cogemos esa misma cesta, con los mismos productos, con la misma composición, y la valoramos, vemos cuánto vale al año siguiente. Y vemos que esa cesta al año siguiente vale 275 euros, es decir, 25 euros más. Ha subido de precio. En general, esa cesta ha subido de precio. A lo mejor dentro de esa cesta hay un producto que ha bajado, pero en general la vida ahora nos cuesta 275. Hacer la vida nos cuesta 275 euros, más que el año anterior, que nos costaba 250. Y vamos un tercer año y lo que hacemos es que valoramos exactamente la misma cesta que estamos valorando siempre en el año 2 y vemos que ahora esa misma cesta con los mismos productos nos cuesta 371,25 euros. Si hacemos una regla de 3, es fácil saber que del año 0 al año 1 ha subido un 10% los precios y del año 1 al año 2 ha subido un 17% los precios. Siempre calculando una cesta que son siempre los mismos productos en cada año, pero si cambiamos no podemos comparar, de manera que tienen que ser siempre los mismos productos. Aquí vemos dos cosas que se van a utilizar en la medición de la inflación. Vemos por un lado una cosa que es el precio de la cesta, que es el índice de precios al consumo, el IPC, que seguramente lo habéis oído en televisión. Ese precio de lo que vale esa cesta es nuestro índice, lo que nos va a referir si los precios en general han subido o han bajado. Cada uno de esos precios, 250, 275, 371,25, es el índice de precios al consumo. Son los precios que tenemos para consumir esa cesta, por eso es el índice de precios al consumo. Y tenemos la inflación, que la inflación es esos tantos por cien que hay allí, que es la variación porcentual entre un IPC de un año y un IPC del otro año. De manera que tenemos que el IPC se forma con un conjunto de productos representativos de la compra de esa sociedad, de ese país, y la diferencia entre esos precios, entre esos IPCs, es lo que llamamos la diferencia porcentual, no absoluta, es lo que llamamos inflación. Ha subido un 10%, ha subido un 30%. Cuando dice que la inflación ha subido un 5%, significa que para comprar la misma cesta que comprábamos el año anterior, tenemos que desembolsar un 5% más de dinero. A eso se refiere con la inflación. Tenemos que la cesta de la compra, no todos los productos son igual de importantes. A ver, si sube el coñac, ¿es lo mismo de importante que si sube el pollo? Pues parece que no, hay una importancia relativa y es una importancia que depende de las formas o de las costumbres de consumo de la sociedad en la que estemos. De manera que si a mí me importa menos que suba el precio del coñac que suba el precio del pollo, lo que tengo que hacer es esa importancia ponderarla, decir, a ver, que suba el precio del coñac está bien, pero si sube el precio del coñac un 10% no es lo mismo que si sube el precio del pollo un 10%. De manera que hay que ponderar esa importancia relativa dentro de los productos.
Para explicar esto un poco mejor, he cogido, digamos, la realidad. Me he ido al Instituto Nacional de Estadística, de cómo se calcula en España, y os pongo aquí un cuadro de lo que forma esa cesta de la compra y la importancia relativa. De manera que tenemos aquí que, por ejemplo, hay 12 cosas que intervienen dentro de la cesta. Hay 12 productos. Está la alimentación y bebidas alcohólicas, todo junto. Como veis, aquí no es el arroz, la pasta, sino es alimentación y bebidas no alcohólicas. Bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, vivienda. Estas son las cosas en las que la gente se gasta el dinero. Pero no todas estas cosas es igual de importante. Por ejemplo, ¿cuál es la más importante? Pues si vemos, lo más importante es alimentación y bebidas no alcohólicas, que está ponderado a un 19,49%. Y la siguiente en importancia es el transporte, que está ponderado a un 14,50. Es decir, cogemos el precio del transporte, lo multiplicamos por esto y esto nos dará un numerito. Y luego lo sumamos todo y eso nos da el IPC. Porque si cambia esto, es más importante, como veis aquí, que si cambia, por ejemplo, la enseñanza. Como no, en España, mirad, lo que menos importa en España es la enseñanza. También es verdad porque la enseñanza es gratuita, bueno, más o menos. Y entonces, por eso es menos importante. Aquí vemos esta importancia que les damos a las cosas, es un patrón de consumo de la sociedad, así como lo que estamos, digamos, consumiendo. La ponderación esta es para el año 2020 y el año base, el año que cogemos los productos, el año en que se hizo otra vez esta cesta de la compra fue en el año 2016. No se hace muy a menudo porque esto implica mucho coste de hacer. Hay muchos técnicos que tienen que trabajar y si lo hacemos, digamos, vamos cambiando la base cada año, pues realmente no podemos comparar. Entonces tenemos que comparar respecto a algo para ver la evolución. Si cambiamos de base, la evolución de un año a otro puede ser debida al cambio de cesta de la compra. Por otro lado, conforme nos vamos alejando de ese año base, más o menos creíble es la inflación, porque puede que los gustos hayan cambiado y ya no sea esta cesta la que nos importa. Entonces, para saber cuál es la cesta que nos importa y estas ponderaciones, hay un trabajo detrás estadístico de ver qué es lo que compra la gente, que no es que ponga alguien aquí un 19,49 porque se ha levantado un día de, pues pon 19,49, ¿y por qué no 48 o 36? Pues porque esto son unos estudios estadísticos que se hacen, que son costosos y por eso se hacen cada cierto tiempo y se intentan hacer cada cierto tiempo para que sea, digamos, relevante. Por otro lado, tenemos que esos gustos van cambiando con el tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, Alejandro Meraviglia, del diario Expansión, que hizo en su día este gráfico, donde vemos cuál es la base del año 36, la base del año 76 y la base del año 92. Y vemos cómo ha cambiado la importancia relativa de los productos, de esa cesta de la compra. En el año 36, la gente se gastaba un 60% de su renta, se la gastaba en alimentación, mientras que en el 76 era solamente del 40% y en el 92 era del 29%. Vemos cómo la alimentación ha ido retrocediendo en importancia en el conjunto de la renta. También es verdad que se han añadido más cosas, porque claro, antes teníamos poco dinero, lo gastamos casi todo en comer. En el 36, acordaros que pasó cosas chunguitas. Entonces, aquí la cosa estaba en comer más que otra cosa. Conforme las sociedades van avanzando y van mejorando, lo que hacen es que compran, tienen otras necesidades. Si fuese la escala de Maslow, pasamos a un escalón superior, de manera que gastamos nuestra renta en también otras cosas del escalón superior de necesidades. Vemos como no es siempre igual. Por eso, si mantuviésemos ahora mismo la cesta de 1936, estaría todo un 60% el precio, el peso de la alimentación, veríamos que los resultados a lo mejor no tendrían mucho que ver, porque esa inflación no sería real, porque actualmente la gente se gasta solamente un 19, prácticamente un 20% en alimentación. Por eso hay que cambiarlo cada año o cada cierto tiempo. De manera que vemos que, para recapitular, para medir el IPC, lo que se hace es, se crea una cesta de la compra representativa. Se meten ahí los productos o las cosas en las que se gasta la gente, la sociedad, se la pondera para ver la importancia relativa que tiene cada una de las partes en el consumo de las familias y se calcula cuánto vale esa cesta. Ese cálculo de lo que vale esa cesta se llama IPC y el cambio porcentual de un IPC de un año a otro es lo que llamamos inflación y así es como se mide la inflación.